Bendiciones, amados hermanos y hermanas, amigos que nos siguen a través de nuestro canal de YouTube y también de nuestro fanpage. Queremos saludarte en esta tarde, en este día y darte las más ricas bendiciones, agradecerte por este tiempo que nos han seguido a través de las redes sociales, como ya decía, y que han podido compartir también el mensaje de la palabra del Señor, denominado, ¿no es cierto?, esta serie de mensajes Entendiendo los tiempos de Dios. Creemos que es fundamental en estos días el poder comprender los tiempos de Dios, el poder entender los tiempos finales, los tiempos previos a la venida del Señor. Y esto es lo que hemos venido enseñando durante todos estos días y estos meses, ¿no es cierto?, de cuarentena, en el cual también Dios nos ha venido capacitando. Así que lo que queremos aportar es con un grano de arena al cuerpo de Cristo, es trayendo luz, ¿no es cierto?, de la Sagrada Escritura a través de sus textos originales, de la etimología de las palabras, poder entender qué es lo que habló el apóstol Juan, qué es lo que habló nuestro Señor Jesucristo, qué es lo que habló Daniel y otros profetas que apuntaron o que hablaron sobre los días del Señor, el mismo apóstol Pablo, el profeta Sofonías y otros profetas que hablaron de la venida del Señor. Así que hemos dicho que la venida del Señor es una serie o son varios sucesos de acontecimientos que comienzan con el arrebatamiento de la iglesia y terminan con la segunda venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Así que queremos hablar el día de hoy, vamos a hablar sobre las señales de Jesús, vamos a hablar 4 o 5 videos sobre las señales que Cristo dijo, que Cristo habló con respecto a la venida de Él, cuando los discípulos le preguntaron. Así que queremos que también te puedas suscribir, aquellos que no se han suscrito a la página, se puedan suscribir a nuestro canal de YouTube, a nuestro fanpage también, y también puedan compartir, darle me gusta ahí a los videos y también poder compartir la palabra de Dios, la enseñanza con aquellos que tanto lo necesitan. Así que aparta este tiempo para que puedas escuchar la palabra y que Dios bendiga tu vida grandemente. Acá estamos, amados hermanos, que Dios les bendiga, que Dios bendiga sus vidas grandemente. Y como decíamos anteriormente, damos gracias a Dios por poder tener este tiempo de enseñanza y en el cual ustedes también nos han seguido semana tras semana. Creemos que la palabra, como dice el profeta Habacuc, que la palabra no vuelve vacía, sino que cumple el propósito, y también lo dijo David, el propósito por el cual Dios la envía. Así que queremos también invitarte a que compartas esta serie de mensajes con aquellos familiares, amigos, con aquella gente que está quizás titubeando, aquellos que se han apartado del Señor, que puedas también compartir este mensaje. La serie de estos días o de esta semana a los cuales nos vamos a enfocar van a ser las señales de Jesús, las señales que Cristo nos habló, nos dejó, ¿no es cierto?, le habló a los discípulos antes de que Él fuera crucificado. Hay que recordar que Cristo estuvo en el Monte de los Olivos, en Jerusalén, ¿no es cierto?, antes de ser juzgado, y desde ahí les enseñó a los discípulos cuando estos les preguntaron por las señales de antes del fin. Así que el título de hoy es Las señales de Jesús, y vamos a tomar desde Mateo capítulo 24, del versículo 9 al 12 en este caso. Vamos a leer la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. El versículo 10 dice: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Amén. Vamos a leer hasta ahí. Los otros versículos van a ser la base para predicar las señales de Jesús 2. Así que, bueno, yo lo que quiero explicar y lo que quiero ministrarles en este día es que Cristo también habló, no solamente los profetas, sino que Jesús también habló de las señales de antes de su venida. Y tenemos que poner suma atención a lo que Cristo dijo, porque quizás algunos pueden dudar de todos los demás, de los profetas, de Pablo, etcétera, etcétera, pero de quién no debemos dudar con respecto
respecto a su venida son a las mismas palabras que nuestro Señor Jesucristo nos dejó. Por lo tanto, los discípulos, como decía anteriormente, están en el Monte de los Olivos. Antes de que Cristo sea crucificado, ellos le preguntan: Señor, ¿qué señal habrá con respecto a tu venida y al fin de los tiempos? Y el Señor le dijo que sucederían ciertos acontecimientos antes de que Él venga. Habíamos hablado anteriormente sobre los principios de dolores, ¿no es cierto? Las enfermedades, los rumores de guerra, las guerras, etcétera, etcétera. Pero en ese mismo contexto, el Señor sigue hablando de otras señales. Hay que entender que la palabra señal es como un símbolo, es un acontecimiento que va a pasar, es algo que va a suceder, hay una señal, es algo que nos habla con respecto a algún acontecimiento. Por eso es: ¿qué señal habrá con respecto al tiempo del fin? Entonces el Señor le habla, y primeramente le habla de los dolores de parto, y posteriormente empieza a dar estas mismas señales. Una de las primeras señales es: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos por toda la gente por causa de mi nombre. O sea que lo primero que tenemos que comprender y entender, que una de las primeras señales, porque uno podría pensar y decir, pero esto parece que está hablando, o Jesús se está refiriendo a la gente que no conoce al Señor, o se está refiriendo netamente a Israel. Y no, mi hermano, se está refiriendo a la iglesia del Señor, se está refiriendo al pueblo de Dios en su conjunto, nosotros Israel, las cosas que vendrían antes de su venida, antes de que Él retornara a la tierra, iban a pasar estos acontecimientos. Y tenemos que entender que la primera señal que vamos a ver es que nos entregarán a tribulación y a muchos van a matar y seremos aborrecidos de toda la gente por causa del nombre de Jesús. Si nosotros nos remontamos, podemos definir y decir: pero pastor, quizás las persecuciones sucedieron en el primer siglo, sucedieron en el segundo hasta el tercer siglo, cuando se dieron la mayor parte de persecuciones. Todos conocemos la historia de la iglesia y sabemos que la iglesia primeramente fue perseguida por las autoridades gobernantes de Israel y por los sacerdotes, fariseos, saduceos, que siguieron a Jesús y que posteriormente siguieron a los discípulos. De hecho, el apóstol Pablo fue uno de esos perseguidores. Y podemos decir que después de que los judíos persiguieron a la iglesia, ¿no es cierto?, a sus hermanos, nuevamente el enemigo levantó a otros perseguidores, y en este caso fue Roma, fueron los emperadores romanos. Todos conocemos la historia, o gran parte conocemos la historia de Nerón, ¿no es cierto?, cómo culpa a los cristianos que habían incendiado Roma, ¿no es cierto?, y los manda a matar, los persiguen por todo el imperio, y muchos de nuestros hermanos cristianos en el primer siglo fueron quemados, ¿no es cierto?, en el palacio de Nerón, en su jardín, y los encendía como antorcha para que alumbraran en la noche. Los vemos también en el circo romano, siendo tirados a las fieras, ¿no es cierto?, a los leones, a los tigres, para ser despedazados por estos como un gran espectáculo. Entonces nos encontramos con el libro de los mártires de la iglesia, etcétera, etcétera. Y nosotros podríamos decir: pero pastor, esto ya sucedió, esta palabra ya se cumplió. Y yo te tengo una quizás no muy buena noticia para aquellos que dicen que esa palabra se cumplió. No es así, mi hermano, porque lo que Cristo está hablando de las señales de antes de su venida. Eso quiere decir que antes de que Cristo venga, han de suceder también estas cosas, y serán o se irán dando en mayor aumento. Si vemos hoy día la persecución mundial que se ha dado a la iglesia, no solamente la persecución física de cerrar iglesias, de meter en la cárcel a ciertos cristianos en ciertos países del mundo, sino que la persecución moral que hoy día tiene que ver con todas estas tendencias de pensamiento contra el cristianismo. Si vemos también la persecución moral que la iglesia ha tenido, o sea, vamos a darnos cuenta que antes de que Cristo venga, va a venir una persecución. Van a venir persecuciones en el mundo, no quizás en todo el mundo, pero en ciertos sectores, lugares, países, naciones, van a haber persecuciones. Y nos entregarán, dice, a tribulación y os matarán. Entonces, la palabra, por ser tribulación, es la palabra tlipsis, que significa aflicción, significa angustia.
persecución. Y la palabra aborrecer es la palabra misio del griego, que significa odiado o detestar. ¿Qué va a suceder en aquellos días, mis hermanos? O en estos días que estamos viendo, no vamos a ser amigos de la sociedad. Por causa del nombre de Jesús, la sociedad nos va a aborrecer. Y por esa causa nos van a entregar a aflicción, a dolor, a angustia. Es cosa de ver a nuestros hermanos en otras naciones, como en la India, como en China, como tienen que sufrir en estos días. Y si hoy día en Occidente quizás no ha pasado tanto lo de la persecución física, pero hay en otras partes, en África, en Asia, donde nuestros hermanos están siendo afligidos, donde nuestros hermanos están siendo perseguidos, donde muchos de nuestros hermanos también están siendo asesinados. Pero va a llegar un día donde esto va a ir en crecimiento. Y el tema es que si realmente estamos preparados cuando esto suceda, vamos a estar dispuestos nosotros a dar nuestra vida por nuestro Señor. ¿Pasará esto? ¿Sucederá esto como señal? Claro que sí, porque el mundo nos va a aborrecer, nos va a despreciar, no porque seamos personas individuales o porque pertenezcamos a una familia, sino que el mundo nos va a aborrecer por causa del nombre de Jesús, por ser seguidores de Cristo. El mundo no nos va a amar. Así que no pretendas, iglesia amada, que el mundo te vaya a amar, a congraciarte con esta sociedad, porque va a suceder todo lo contrario en estos días. Se va a acrecentar aquel odio por los cristianos en todo el mundo. Amén. Esa es la primera señal. Y la segunda señal que podemos ver es: y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Cuando tú lees este verso ahí en el libro de Mateo, pareciera que estamos hablando de la gente de afuera. Parecemos que estamos hablando de organizaciones. Pero Jesús está hablando netamente de la iglesia, de los hijos de Dios. Más adelante dice que por causa de que el amor se va a enfriar, de que va a acrecentar la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, ¿qué vamos a mirar en estos días? ¿Qué vamos a ver? Una de las otras señales es que se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. ¿Quiénes son estos unos a otros? Es la iglesia del Señor, son miembros de la iglesia. Esto está ligado netamente a la iglesia apóstata, a la iglesia que ha de trabajar con la política, que se va a poner bajo banderas políticas, la iglesia que va a apostatar, que se va a poner tibia. Dice la Escritura que en este tiempo se van a aborrecer unos a otros. Y uno dice, pero ¿cómo los hermanos se van a aborrecer? ¿Cómo los cristianos se van a aborrecer entre sí? ¿Cómo entre sí los cristianos se van a entregar? Le van a entregar a los hermanos a la policía, al gobierno. Se van a denunciar unos a otros, van a estar peleando unos con otros. Esta es una de las segundas señales que Cristo nos está hablando. Por eso que cuando Cristo habla de los últimos días, dice que van a ser días difíciles, mis hermanos. Por lo tanto, tenemos que estar atentos. Y cuando nosotros hoy día miramos la sociedad, es cosa de ver las redes sociales, es cosa de ver cómo pastores se pelean por internet, es cosa de ver de cómo hermanos se faltan el respeto, de cómo ministros de Dios se faltan el respeto en las redes sociales, cómo acá en nuestra nación de Chile hemos oído y visto a través de la prensa que se han llegado a pelear a palos, mis hermanos, a piedras entre hermanos. Y esto uno podría decir, pero pastor, usted lo está interpretando mal. La palabra en sí se interpreta sola. Yo solamente estoy dando detalles de lo que hoy día estamos viviendo. Y Jesús está diciendo, no es Pablo, no son los apóstoles, sino que Jesús dice, y se entregarán unos a otros. ¿Quiénes? Cristianos contra cristianos. Y unos a otros se aborrecerán. ¿Quiénes? Entre cristianos se aborrecerán. Por causa de políticas, por causa de pensamientos, por causa de diferentes doctrinas o diferentes diferencias, se van a entregar en sí los cristianos a las autoridades. Vamos a ser perseguidos, aquellos que guarden la sana doctrina, aquellos que no hayan caído en apostasía, aquellos que sean cristocéntricos, van a ser perseguidos, mi hermano. Vamos a ser perseguidos, pero tenemos que estar dispuestos a dar la batalla, porque estas señales se darán
pelearán dentro de la iglesia, no será fuera. Los hermanos se aborrecerán, pelearán entre ellos, será una de las señales. Y muchos en aquellos días, dice el Señor, que es lo que vamos a hablar en la próxima cápsula, muchos apostatarán de la fe, muchos dejarán la fe en estos días, mis hermanos. Estas son las señales de los últimos días. Por eso que el apóstol Pablo dijo que el que esté firme, mire que no caiga. Y con estas palabras yo te quiero animar, porque a pesar de que suceda todo esto, si nosotros estamos firmes, si nosotros seguimos predicando a Cristo, todo lo que suceda va a ser a nuestro favor. Pablo dijo que todas las cosas nos ayudan para bien. Y aunque nos persigan, Dios nos va a librar, Dios nos va a cuidar. Y quiero dejarte con esta promesa que dijo Jesús en Juan 16:33. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Pero iglesia, confiad, porque yo he vencido al mundo. Te lo repito de nuevo, iglesia, confiad, porque yo he vencido al mundo. Aunque estas señales vengan, aunque el mundo nos aborrezca por ser hijos de Dios, por ser seguidores de Jesús, discípulos de Jesús, aunque otros se levanten y nos aborrezcan y peleen en contra de nosotros por causa de la palabra y nos entreguen en la cárcel ante las autoridades, confiemos, porque Dios nos ha dado una puerta abierta como la iglesia de Filadelfia. Confiemos, porque el Señor dijo que Él venció al mundo y sus deseos, sus tentaciones y sus problemas. Confiemos en Jesús, que Él nos librará. Así que quiero dejarte con esta enseñanza, mis hermanos. Los días que vienen a la sociedad no son muy buenos, pero los días para la iglesia van a ser llenos del poder del Espíritu Santo. Y aquellos que estén llenos del poder del Espíritu Santo van a ver victoria y la gloria del Señor. Así que Dios te bendiga y te dejo y te espero para estar en otro tiempo, en otro momento, con estos mensajes que se llaman Entendiendo los tiempos de Dios. Dios te bendiga.